Perdón, tuve una interrupción en mi red, parece. No sé si alcanzaron a ver el video. Les voy a tratar de poner nuevamente. No, Mago. Dale una segunda oportunidad a tus residuos orgánicos. Somos una propuesta ciudadana que busca gestionar adecuadamente los residuos orgánicos. Te entregamos una cesta de 20 litros donde depositarás tus residuos orgánicos. Una vez a la semana pasamos por tu domicilio retirándolo lleno y te entregamos un cesto limpio. A los 3 meses te devolvemos 5 kilos de composta lista para ser utilizada en plantas, jardines o espacios verdes de la ciudad. Lo hacemos a través de un proceso bioquímico que no genera impacto ambiental, pero que sí disminuye el tiempo. Nuestro compost está listo en 8 días. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad en www.biocompost.net. Recuerda que la composta es la manera más orgánica de decirle a la tierra gracias. Bueno, cuéntenme qué les pareció esta solución que acabamos de observar. Interesante, está súper. Sí, exactamente. La idea de poderles dar a conocer este tipo de soluciones es que sepamos que existen acciones concretas que nosotros podemos ir realizando. Les cuento que Biocompost nos ha obsequiado 14 kilos de compost orgánico que lo vamos a sortear al final de la charla. Les cuento además que bueno, como este mes vamos a tener una serie de charlas, vamos a entregar un solo certificado de las 4 charlas que vamos a tener en este mes, para lo cual ustedes van a recibir un formulario que deberán llenar y todos aquellos que llenen podrán acceder a este certificado. A continuación, sin más por decirles y agradecerles nuevamente por estar aquí, voy a presentar a nuestro expositor. Guillermo Armenta nos dará la charla sobre las proyecciones climáticas del Ecuador según el informe del IPCC. Un momentito, voy a presentarles su hoja de vida. Como les decía, Guillermo es ingeniero y es máster en meteorología. Él tiene una amplia experiencia en este tema de las proyecciones climáticas. Es máster en meteorología de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en generación de proyecciones climáticas bajo escenarios de cambio climático con amplia experiencia en modelación numérica de tiempo atmosférico y clima, así como en análisis estadísticos de variables climáticas, automatización de procesos de análisis, verificación, depuración, organización de información bajo distintos lenguajes de programación. Con más de 10 años de experiencia en temas relacionados con la generación de escenarios en cambio climático, por ejemplo, ha participado en la segunda y tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático de Colombia y las terceras Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático de Ecuador y El Salvador, así como en la generación de la información climática y análisis climático para proyectos relacionados con gestión de recursos hídricos y estudios de vulnerabilidad, riesgo y adaptación al cambio climático en distintos sectores para Ecuador y Colombia, en agricultura, en ganadería, en recursos hídricos y en otros. Así que, como ustedes pueden ver, tenemos a un tremendo invitado con muchísima experiencia. Le damos las gracias a Guillermo por darse este tiempo de compartirnos su experiencia, sus conocimientos y sus ganas de compartir la ciencia del cambio climático con la ciudadanía. Te dejo el micrófono y el escenario es tuyo, Guillermo. Confírmame, por favor, que ya puedas compartir la pantalla. Vale, muchas gracias, Magus, y muchas gracias pues a Unidos por
por el planeta, al grupo, por esta invitación. Un gusto estar aquí esta noche con ustedes y bueno, poder compartir un poco de la experiencia, de estos conocimientos que se tienen sobre el tema. Todavía no tengo acceso para compartir, no tengo el permiso. Listo, listo, Ah, Guillermo. listo. No, ok, perfecto, gracias. Entonces, por favor, me confirman si ya se ve la pantalla compartida. Sí, perfecto. Ok, perfecto, gracias. Entonces, bueno, justamente como pues ya decía en la presentación, lo que vamos a ver en el día de hoy, en esta charla, es cómo han sido las proyecciones climáticas para el Ecuador con base en los diferentes reportes que el panel intergubernamental de cambio climático ha generado pues a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar primero con una introducción a lo que nosotros deberíamos entender o cómo se podría entender esta parte del cambio climático. Como tal, el cambio climático se refiere a un cambio, una variación que se da en las condiciones medias o en la variabilidad del clima. Por ejemplo, las condiciones de temperatura en una ciudad, pongamos Quito, hace 30 años era una temperatura promedio de 15 a 16 grados. Actualmente ya tenemos condiciones de temperatura promedio de 17 a 18 grados. Eso es un cambio en las condiciones medias o en la variabilidad. Por ejemplo, en las temporadas de lluvia, que antes era de 4 o 5 meses, empezaba en enero, terminaba en mayo, ahora pueden ser más largas o más cortas, empezar en febrero, marzo y terminar en junio, julio, o puede ser un poco más amplias. Eso es un cambio pues, que se da en la variabilidad del clima. Y estas condiciones nuevas, estos nuevos valores de temperatura, por ejemplo, estos nuevos cambios en la precipitación, se mantienen durante un largo tiempo, se vuelven como la nueva condición predominante. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de cambio climático en términos generales. ¿A qué se puede deber este cambio? Puede verse un proceso natural interno, a un forzamiento externo, un cambio en la radiación del sol, que es la principal fuente de energía del clima, o a cambios duraderos que son ocasionados por actividades humanas en la composición de la atmósfera, es decir, la emisión de gases de efecto invernadero, o en el uso de la tierra, cambiar el tipo de suelo que pues, se tienen en diferentes sectores del planeta. Como tal, lo que estudia o lo que analiza la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que la analiza es el que está asociado a todas las actividades humanas que alteran pues, la composición de la atmósfera y este cambio que se genera en estos gases de efecto invernadero alteran también el clima, su variabilidad natural, la que se observaba antes, y generando pues alteraciones, una mayor cantidad de eventos extremos, unos cambios en los patrones de circulación, en las temporadas de lluvias, en las temperaturas, todo ese tipo de cambios. Ese es el que estudia la convención como tal y lo distingue aplicando lo que es cambio climático, al que se ocasionó por actividades humanas, de la variabilidad climática, que pues es el que se ocasionó por fenómenos naturales, por fenómenos de variabilidad en los ciclos de largo plazo. El cambio climático es algo que siempre ha existido, se ha dado pues en forma natural, unos ciclos donde tenemos mayores temperaturas, menores temperaturas, pero ahora digamos que se ha notado, se evidencia que hay un impacto, una influencia de la parte de nosotros, como seres humanos, con nuestras actividades, en este cambio del clima. Principalmente los gases de efecto invernadero con los que incidimos en nuestras actividades humanas son los que vemos aquí abajo. El metano, en las actividades ganaderas, en las basuras, en algunos procesos industriales, el óxido nitroso, referido pues o que se utiliza principalmente en algunos fertilizantes, en algunos pesticidas, el dióxido de carbono, pues en la emisión de combustibles fósiles, en la quema de bosques, todo ello pues ocasiona emisiones de este gas, y en los fluorocarbonos, que principalmente se encuentra en los aerosoles y en algunos electrodomésticos utilizados para refrigeración, los aires acondicionados, la nevera, las refrigeradoras, todos ellos. Desafortunadamente, se ha notado un incremento de estos gases de efecto invernadero generados por nuestras actividades humanas en los últimos 70 años, más o menos desde los 50, este pico de aumento de todos los gases se ha disparado en una forma considerable. El dióxido de carbono, hace 70 años hacia atrás, teníamos unas emisiones promedio que no sobrepasaban los 5 billones de toneladas.
ahorita ya estamos sobrepasando los 35 billones como tal. En el óxido nitroso, pues tenemos diferentes actividades que emiten estos gases. La principal de ellas es la agricultura, donde pues también ha tenido un incremento importante de emisión. Y el metano, donde pues también se tienen incrementos importantes en los últimos años. ¿Qué ocurre con estas emisiones que han aumentado en una forma considerable? Pues ocurre un problema o algo que nosotros conocemos comúnmente como el calentamiento global. ¿En qué consiste este calentamiento global? Nosotros, en nuestro planeta, se da algo que se conoce como el efecto invernadero, que en términos generales es un efecto que permite las condiciones de temperatura óptimas para que se desarrolle la vida en el planeta como nosotros la conocemos actualmente. ¿Qué ocurre? Ingresa la radiación solar, la luz del sol ingresa, encuentra la atmósfera y se encuentra pues con los gases que la componen. Se encuentra pues con el CO2, con el óxido nitroso, con el vapor de agua, con el ozono, pues con todos estos gases que componen la atmósfera. Y parte de esa radiación es nuevamente reflejada hacia el espacio, parte ingresa pues a la superficie del planeta y parte es absorbida por estos gases. Esta radiación que ingresa al planeta y que alcanza a llegar a la superficie, a la Tierra, al océano, planeta, parte la refleja y parte pues la desvía o la difracta. Esta energía que es difractada, esta radiación, nuevamente se encuentra en altura con la atmósfera. Y allí pues ocurre nuevamente ese proceso, parte es nuevamente reflejada hacia la Tierra, generando pues un rebote en esa radiación, en esa energía que queda allí. Ese rebote de esa energía que queda allí, pues genera unas condiciones de temperatura, que son las que conocemos actualmente y que, como mencionaba anteriormente, han permitido el desarrollo de la vida en el planeta, como las conocemos, y pues los diferentes procesos naturales, como los hemos conocido en los años anteriores. ¿Qué ocurre con el calentamiento global? Bueno, hay una mayor emisión de gases de efecto invernadero por actividades humanas, hay una mayor concentración de estos gases en la atmósfera, también hemos cambiado la composición del suelo, es decir, que una superficie que antes absorbía radiación ahora la refleja, por decirlo de alguna forma, y va quedando mayor energía entre la atmósfera y la superficie, va quedando mayor radiación, mayor energía rebotando allí. Eso, pues obviamente va a generar un calentamiento, al quedar una mayor energía atrapada, pues va a generar mayor calor y pues se va a calentar más el planeta. ¿Y qué ocurre? Pues que el planeta va a empezar a funcionar mal. Aquí a la derecha podemos ver, por ejemplo, que nosotros a una temperatura promedio de 37 grados, nosotros los seres humanos, funcionamos bien. A esa temperatura podemos trabajar, estudiar, divertirnos, hacer diferentes actividades y pues, funcionar en condiciones óptimas. Bueno, al planeta le ocurre exactamente lo mismo. Con unas condiciones de temperatura, él funciona en una forma adecuada, en unos procesos. Todos sus procesos naturales los ejecuta o los realiza de la mejor forma posible con esa temperatura. ¿Qué ocurre cuando la temperatura aumenta? En el caso de nosotros los seres humanos, cuando nos da fiebre o cuando nuestra temperatura aumenta. Nos sentimos alterados, no rendimos lo suficiente, nos sentimos débiles, ya no podemos hacer nuestras actividades de forma normal, ¿sí? Se nos altera todas estas actividades, todos nuestros procesos. Al planeta le ocurre exactamente lo mismo. Con una temperatura más alta, pues los procesos naturales se ven afectados, algunos se realizan más rápido, otros más lento, y pues se nota esa alteración y se ocasionan diferentes cambios pues en lo que se estudia ahorita que es el clima, principalmente se dan estos cambios porque el planeta pues tiene una mayor temperatura. Como tal, al detectar este problema de que la temperatura del planeta está aumentando y está relacionada con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearon el IPCC. Climático que está siendo ocasionado por las diferentes actividades humanas, las consecuencias del mismo y qué acciones podemos tomar para disminuir su impacto y para adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas generadas por el calentamiento global. Como tal, el IPCC no realiza investigaciones,
salvo en algunos informes especiales, por ejemplo, estos que han salido este año de un planeta que se calienta 1.5 grados de temperatura más alta, o el del cambio climático y la superficie. Salvo algunos casos especiales, el IPCC sí realiza investigaciones propias. Tampoco controla los datos del clima ni otros parámetros pertinentes. Su revisión la basa en otras investigaciones que hacen centros de investigación, universidades, otros centros, distintos gobiernos incluso. Toda esta literatura científica la revisa y la integra, la consolida en unos reportes que llaman pues, los reportes de evaluación. Él consolida, actualiza esta información y genera pues, los reportes de cómo está el clima actualmente, qué medidas se pueden tomar de adaptación y mitigación ante pues, lo que está ocurriendo actualmente, y proyecta hacia el futuro cómo podría cambiar el clima bajo diferentes cambios que se puedan dar en estas emisiones de gases de efecto invernadero por actividades humanas. Entonces aquí tenemos una infografía de cómo han sido esos desarrollos de esos reportes. Se creó el IPCC en el año 88, hace 2 años después se generó el primer reporte de evaluación con la Convención Marco. 5 años después, ya en el protocolo de Kioto, se generó ya un reporte nuevo, el segundo reporte, ya con información más actualizada, con ya mejor información. 6 años después salió el tercer reporte, más enfocado ya en acciones de adaptación. Ya para el cuarto reporte, hacia el año 2007, el objetivo era tratar de limitar el calentamiento del planeta a 2 grados hacia el año 2030. Y pues el quinto reporte, que es el vigente actualmente, que pues surgió donde se dio el Acuerdo de París, que pues eso fue desde el año 2013-2014. Actualmente se está elaborando el sexto reporte de evaluación. La idea era que saliera este año, pero con esta situación que venimos viviendo desde el año pasado con la pandemia del COVID, pues esta generación del reporte y pues todos los productos se ha visto retrasada. Se espera pues tener todo el reporte completo hacia el año entrante. Uno de los aspectos más relevantes de estos informes de evaluación es justamente el de las proyecciones futuras. ¿Qué pasaría con el clima si se emiten una menor cantidad de gases de efecto invernadero? Y cómo podrían cambiar esas emisiones bajo diferentes supuestos de desarrollo económico, desarrollo social, con el crecimiento de la población. Diferentes aspectos se tienen en cuenta allí para estas emisiones. Como tal, estas proyecciones de cambio climático o proyecciones futuras se utilizan lo que comúnmente se conoce como escenarios, los cuales en términos generales son descripciones coherentes, consistentes e internamente convincentes de cómo es el estado del clima hacia el futuro, el estado de un sistema, pues como tal en este caso es el clima. Se trabaja con escenarios, no es para predecir el futuro, es decir, los datos que vemos en diferentes publicaciones, en diferentes análisis o estudios, no son pronósticos, no es que va a mirar el dato de diciembre de 2035 de temperatura y cuando llegue ese año, si no me dio ese valor, entonces el escenario está mal. No, lo que se busca mirar con estos escenarios es ver qué tanto cambiaría la temperatura, la precipitación, la variable que esté analizando, con relación a los valores que presenta actualmente. Y con base en ello, pues tomar las diferentes decisiones, las diferentes medidas y acciones para adaptarnos y para reducir ese impacto. Esos escenarios están proyectados principalmente con lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo el sistema climático, que es esta imagen que vemos aquí, pues tiene diferentes interacciones entre diferentes elementos, el agua, la tierra, la ceniza volcánica, el sol, la radiación solar y los gases de efecto invernadero, tanto los de origen antropogénico como los de origen natural. Aquí lo que se analiza en los escenarios es qué pasa si alteramos o nuestras actividades alteran esa composición. Se emiten más gases de efecto invernadero, ¿qué pasa con el funcionamiento del sistema climático? Que con nuevas condiciones se presentarían con esos cambios de emisiones. Como tal, bueno, este trabajo de escenario se viene utilizando desde hace bastante tiempo. Se vienen en las diferentes comunicaciones, se vienen utilizando estos escenarios. Como tal, destaco los de los últimos 3 reportes de evaluación. Los primeros escenarios son los escenarios de emisiones o escenarios de CERVES, lo cual se basan en diferentes supuestos de cómo podría cambiar
la población, la economía, el medio ambiente, una reducción de la inequidad, avances tecnológicos y una globalización, pensado más bien en un término de mundialización, es decir, ya empezar a pensar todos como, no como país, no como región, sino como planeta para empezar a tomar acciones. Eh, con base en todo esto, pues se definían diferentes supuestos de cómo crecía la población, cómo puede crecer la economía y todos esos elementos que les mencionaba anteriormente. Y con base en ello se definieron varios escenarios. Un ejemplo, este escenario, que es el escenario A2, es un escenario donde la población, la tasa de crecimiento de la población es constante y alta, se mantiene durante todo el tiempo, hasta finales del siglo XXI, hasta el año 2100. Se tiene un crecimiento de la economía a nivel global más bien moderado, unas pocas, aquí la flecha apunta hacia abajo, medidas medioambientales, con el paso del tiempo cada vez son menores las medidas que se toman, una menor equidad, es decir, un aumento de la desigualdad, un desarrollo tecnológico moderado y una globalización, una mundialización, perdón, cada vez más reducida, es decir, cada vez más regionalismos y cosas así por el estilo. Con base en esos supuestos, pues surge el escenario A2, pues que en este caso era un escenario de altas emisiones. Y así pues se fueron clasificando los demás escenarios, colocándole una letra y un número característico. Y pues una subletra o un grupo para algunos casos especiales. Eso se entendería con el gráfico del árbol que vemos aquí a la izquierda. Los escenarios que tienen la letra A son escenarios enfocados principalmente en un desarrollo económico fuerte. Los escenarios que vienen con la letra B, pues es un enfoque más ambiental, más de un desarrollo pues más amigable con el medio ambiente. Los que tienen el número 1, pues eran unos escenarios que se pensaba más en un pensamiento global, mientras que los escenarios que tienen el número 2 ya es un desarrollo de medidas y de acciones, pero todavía pensando a nivel regional, a nivel país, a nivel más de menor escala. Entonces, esta es la forma en términos generales en que se abordaron los escenarios que se utilizaron en ese momento. Eso fue hacia el año 2007 hasta más o menos 2013. A partir del año 2013, pues ya con el nuevo reporte ya se tiene mejor tecnología o mejor conocimiento del planeta, del clima particularmente, y mejores herramientas para integrar en las simulaciones, en estas proyecciones. Se cambiaron los escenarios, se pasó a generar escenarios RCP o caminos representativos de concentraciones. En esos escenarios se cambió el vistazo, ya lo que se miraba era hacia el año 2100 qué posibles caminos me llevaban a ciertos niveles de forzamiento radiativo, es decir, decirlo así en forma coloquial, de energía que quedaba pues atrapada entre la atmósfera de superficie. Esos niveles de forzamiento radiativo pues iban a generar también unas condiciones de temperatura particulares. Todas estas líneas que vemos acá son diferentes proyecciones de diferentes modelos bajo los diferentes supuestos de los que veíamos antes. Crecimiento de población, desarrollo económico, todo ello. Se agruparon o se formaron 4 grupos de caminos o de RCPs y pues con base en ellos se empezó a mirar cómo era la trayectoria de las emisiones que al final llevaban a esos grupos. Y se generaron pues 4 de ellos. El RCP26 o el de bajas emisiones es un escenario en el cual hacia más o menos esta época, 2020-2021, se llegaba a un tope de las emisiones, llegando a menos de 400 partes por millón y disminuyendo, tomando medidas, acciones drásticas, contundentes y fuertes para reducir las emisiones, llegando pues emisiones ocasionadas por actividades humanas, claro está, llegando pues a reducirlas a un valor neto de 0, incluso un poco menor a ello, y bajo estas condiciones se llegaría a tener una temperatura máximo 1 a 2 grados más alta, comparado con los históricos. Los demás escenarios, pues estos cambios ya se dan más adelante y con otros valores de emisiones. El 4.5 hacia mitad de siglo, ya con más de 400 partes por millón emitidas, era donde se tomaban las acciones. El 6.0 ya hacia el año 2080, con más de 600 partes por millón de emisiones. Y el 8.5, que es el escenario de mayores emisiones, ya las acciones o estas emisiones sobrepasan las 1000 partes por millón. Todos estos cambios
generarían, pues estos cambios en las emisiones generarían diferentes valores de temperatura hacia el futuro a nivel global. En el escenario de bajas emisiones se tendría un incremento entre 1 y 1.5 grados en el momento de la temperatura en el planeta. Bajo el escenario de altas emisiones se tendría un promedio más de 3, más de 4 grados de temperatura más alta. En cuanto a la precipitación, se tendría un comportamiento variado. En algunas zonas incrementaría más del 10%, en otras una reducción del 11, 15% bajo el escenario de bajas emisiones. Y en el de altas, pues estos cambios serían mucho más abruptos, con aumentos de las lluvias de más del 50% en algunas zonas y con reducciones de más del 30% en otras partes del planeta. Estos escenarios también pues ocasionarían cambios en los eventos extremos, una menor cantidad de días fríos, mayor cantidad de días calientes, días con temperaturas muy altas, habría más días con lluvias, tendríamos más periodos de lluvias y más días con eventos extremos de lluvia, con lluvias extremas. Actualmente, ya partiendo pues de estos escenarios, ahorita el sexto reporte, el del cual ya salió el primer documento, el del grupo 1 de las bases físicas hace un mes, se generaron los escenarios SSP, que son las rutas socioeconómicas compartidas. En esto, el principal enfoque está en los desafíos que se presentan bajo estas proyecciones de emisiones para la adaptación y para la mitigación. Recordemos que la adaptación es las acciones que tomamos para adaptarnos, para reducir el impacto ante estas nuevas condiciones climáticas, y la mitigación está referida al hecho de reducir estas emisiones, ya sea aumentando los sumideros de carbono, es decir, aumentando los bosques y la vegetación que absorbe CO2, o reduciendo las fuentes de emisión de las mismas, cambiando algunos procesos industriales, algunas actividades, por otras que hagan menos emisiones. Entonces, con base en esto, en esos desafíos, colocándolos en 3 escalas, bajo, medio y alto, se generaron 5 escenarios. Un escenario de sustentabilidad, un escenario optimista, por decirlo de alguna forma, en el cual los desafíos de mitigación y adaptación son bajos. Y un escenario que tiene, pues es un cambio gradual pero constante hacia un camino sustentable ambientalmente, se tienen altas inversiones en educación y salud, se busca un enfoque económico hacia un bienestar de la humanidad, una mundialización, pensar como planeta, no como región, y pues se tienen acciones interesantes y fuertes para la reducción de la desigualdad. Después, bueno, se tiene un escenario intermedio, ya pues con desafíos medios para adaptación y mitigación. Aquí pues los desarrollos se mantiene la tendencia actual, cada país pues tiene diferentes niveles de desarrollo y mejora económica, hay pocos progresos en alcanzar las metas de desarrollo sostenible y se mantiene pues la desigualdad en varias zonas del planeta. Ese es el escenario intermedio. De allí pues surgen ya los escenarios extremos, donde pues se tienen altos desafíos en mitigación, en adaptación o en los dos casos. El caso más extremo, altos desafíos en adaptación y mitigación, es el SCP-3, donde pues cada vez tenemos un mundo más regionalizado, tenemos enfoque de desarrollo individual, por región, por persona, por país, por decirlo de alguna forma. Decaen las inversiones en educación y desarrollo tecnológico y se aumenta la brecha de desigualdad. Bajo otro escenario, el SCP-4, donde solo se tienen desafíos altos de adaptación, pocos en mitigación, se mantienen las desigualdades económicas y políticas, hay más brecha, una brecha mayor entre ricos y pobres, se tienen altos desarrollos tecnológicos, pero solamente en países desarrollados, y se toman medidas ambientales enfocadas en únicamente algunos sectores, algunas clases de la población. Y el último escenario, el SCP-5, es un escenario enfocado en desarrollo, principalmente, pero todavía seguimos dependiendo del uso de combustibles fósiles. En este escenario, ¿cuáles son los supuestos? Se tiene una mayor fe en que se reduzca la desigualdad y un desarrollo amigable con el ambiente. ¿Por qué menciono la palabra fe? Porque, digamos, se tiene esa esperanza, pero las acciones que se están llevando para reducir la desigualdad y para tener un desarrollo amigable son realmente pocas. Entonces, por eso solo como que se tiene esa fe, esa esperanza en que las cosas puedan cambiar, pero del dicho al hecho, pues todavía falta bastante. Hay altas inversiones en salud, en educación, en metas sociales. Como mencionaba, se tienen altos desarrollos económicos,
pero todavía se sigue dependiendo de los combustibles fósiles, y se tiene un manejo de los problemas ambientales de forma satisfactoria. Es decir, ya se lograron tener soluciones no para erradicar el problema o para minimizarlo, sino para manejarlo. ¿Sí? Por ejemplo, la contaminación de las ciudades, entonces se encontró una forma de manejarlo o se encuentran modos, no de reducirlo, sino de cómo manejar esa contaminación, todo ello. Eso es a lo que se refiere allí este escenario, como uno de los supuestos que tiene allí. Esos escenarios, pues obviamente tienen sus supuestos de cómo podría crecer la población. Cada uno de ellos pues tiene una vía diferente, algunos con una tasa de crecimiento alta, otros llegan a un pico hacia mitad de siglo, de ahí decae esa tasa de crecimiento de la población. Unas emisiones más altas que en otro, ¿sí? Dependiendo del escenario. Un desarrollo económico pues también más fuerte o menor, también dependiendo del escenario. Y con base en todos estos supuestos y los que me veíamos anteriormente, pues se tienen estos grupos de escenarios. Una característica de ellos es que están ligados a los niveles de forzamiento radiativo de los escenarios anteriores, los RCP. Es decir, nosotros tenemos aquí pues los 5 escenarios y cada uno está atado a un nivel de forzamiento que se llevaría con base en estas proyecciones de población, emisiones y todos esos elementos. A la fecha, se tienen estos grupos de escenarios. El SCP-1, recordemos el de sustentabilidad, está relacionado con el RCP 2.6, con el de bajas emisiones. El SCP-2, el escenario intermedio, está asociado con un RCP 4.5. El 3 con un RCP 7.0, un nivel un poco más alto que el anterior. Y los otros dos, el 4 y el 5, pues están asociados a otros escenarios RCP como tal. ¿Sí? Entonces eso es algo interesante que se mantiene como esa asociación allí con los escenarios anteriores. Y como tal, bueno, con cada uno de esos escenarios tenemos diferentes cambios en la temperatura hacia final de siglo. Algo interesante, algo que pues se ve acá, es este aspecto. Acá. Este aspecto de que la temperatura hacia final de siglo, bajo el escenario más optimista de estos nuevos escenarios de los caminos socioeconómicos, la temperatura máxima aumenta a 1.5 grados. Recordemos que en nuestros anteriores escenarios aumentaba solo 1 grado. Aquí ya pues se tiene una meta o un aumento un poco más alto. Mientras que en el escenario de altas emisiones, el escenario asociado a un alto uso de combustibles fósiles para el desarrollo, la temperatura supera los 5 grados. Entonces se tienen ya un rango de temperatura que se puede incrementar la temperatura del planeta un poco más alto en comparación pues a lo que tenían los escenarios anteriores. ¿Sí? Entonces aquí se tiene pues esta comparación, voy a pasar aquí rápidamente, entre los escenarios de emisiones contra los RCPs. Vemos que estos escenarios RCPs son más optimistas que el escenario más optimista de los anteriores escenarios de emisiones, que era el escenario B1. ¿Sí? Se tenían unas emisiones, llega un pico y ahí disminuye. En los escenarios anteriores, el pico era en otro nivel de CO2. Mientras que el escenario 8.5, el de altas emisiones, iba muy a la par con el de altas emisiones de los escenarios de emisiones, que es el A1FI, o de uso intensivo de combustibles fósiles. Al comparar los escenarios nuevos, los SCP, con los RCP, los anteriores, tenemos una tendencia similar. Esos escenarios nuevos, que son las líneas continuas, el optimista o el de menos emisiones es más optimista que el RCP 2.6, que era el escenario de menos emisiones de los anteriores. Mientras que el escenario pesimista o el escenario de altas emisiones, el SCP 5, presenta mayores niveles en comparación con el 8.5. ¿Sí? Entonces se tiene como esa amplitud de cómo cambiarían las emisiones de gases de efecto invernadero entre estos dos nuevos escenarios, entre estos dos conjuntos de escenarios. Todas estas proyecciones de cómo cambiaría el clima, la temperatura, la precipitación, bajo estos supuestos de incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y los otros elementos, la población y el crecimiento económico, todo ello, se simulan a través de modelos climáticos globales. ¿Qué son estos modelos? Son una representación numérica en varias dimensiones de toda la dinámica atmosférica, de todo lo que ocurre en el sistema climático, la formación de nubes, la lluvia,
pues el agua que cae a los ríos, los procesos de escorrentía, se llama, el agua que va nuevamente al océano, todos esos procesos se tratan de modelar a través de ecuaciones numéricas, representando pues toda la atmósfera, todo el planeta a través de píxeles o de cuadritos, en los cuales se van simulando con ecuaciones de matemáticas los valores de las variables climáticas. Y en la actualidad, esta es la herramienta más avanzada que en la que se cuenta para simular la respuesta futura del clima ante el aumento de los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, esto es lo que más tenemos avanzados hasta el momento. Aquí, bueno, voy a hacer una pequeña pausa para una pequeña actividad de interacción con ustedes. Hay una parte acá, una pregunta que se ha puesto pues en una plataforma para que ustedes, pues con base en lo que hemos visto hasta el momento, pues nos den sus opiniones. Pueden ingresar a esta página, la página de menti.com, colocar este código que vemos aquí en la presentación, o si tienen acceso con el celular, pueden también acceder desde sus dispositivos móviles, hacer y escanear este código QR y contestar la pregunta que se muestra allí. ¿Sí? Aquí les envío el código 2397-7955. Ya se los envío acá. 97. Bueno, gracias. Ya lo están enviando allí. Y pues la pregunta es la siguiente. Ya les muestro acá. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuáles son los aspectos que vimos que se utilizan para los supuestos en los escenarios de cambio climático consideran que son los más relevantes en el aumento de estas emisiones? Si el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico es el que pues ocasiona que haya una mayor cantidad de emisiones, el crecimiento poblacional, la nueva opción de medidas medioambientales, el aumento de la desigualdad, o que sigamos pensando todavía como región, como una forma más individual y menos colectiva, sí, una mayor regionalización. Entonces, por favor, ingresen pues al enlace que se les envió y pues vayan haciendo pues allí pues su votación. Seleccionen pues por favor un máximo de 3 elementos, los 3 que ustedes consideren más importantes o que son más relevantes en el aumento de estas emisiones. Bueno, esperamos entonces cómo van respondiendo. Y mientras tanto, Guillermo, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo crees que vamos como planeta? ¿En cuál de estos escenarios estamos? ¿A cuál nos estamos pareciendo? Wow, bueno, es una pregunta, pues bueno, bastante compleja. Digamos, actualmente se están tomando, bueno, ¿qué te diría yo? Se están tomando acciones, pero desafortunadamente todavía no son suficientes, ¿sí? Entonces, pues estos escenarios en esta parte de los que hemos visto, pues acá yo pensaría que estamos en una tendencia intermedia alta, es decir, estamos entre el escenario, si hablamos de los escenarios RCP, entre el escenario RCP 6 y el 8.5, donde pues el tope de las emisiones todavía no lo alcanzaremos un poco más adelante, ¿sí? Por ahí hacia después de mitad de siglo. En los escenarios nuevos, pues viendo que todavía tenemos una alta dependencia del uso de combustibles fósiles, pues estamos en un altos desafíos todavía para mitigación. Entonces, pensaría que estamos en un SCP-5, ¿sí? En el escenario pues de alto desarrollo, pero todavía dependiente de combustibles fósiles. Gracias. Eso. Gracias, Guillermo. Ahí ya están respondiendo, así que si quieres continuar, bienvenido. Vale, gracias. No, súper. Pues bueno, aquí podemos ver en las respuestas que han ido colocando, que pues principalmente se ve que el enfoque o que lo que se considera que puede ayudar en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero está asociado, pues bueno, que llaman la tasa de crecimiento poblacional, que cada vez somos más personas. Bueno, es bastante pues lógico pensarlo así, más personas, el planeta pues tampoco aumenta sus recursos, entonces pues hay que producir más para sostener a más gente, pues pensarlo así en una forma muy general. El desarrollo económico también pues asociado pues a esto, a que pues se requiere un mejor desarrollo económico y pues eso pues también va a generar que se aumenten las emisiones. Y la nueva opción de medidas medioambientales, efectivamente, si se da un enfoque netamente solo el desarrollo económico, sin tener en cuenta esta integración
con el medio ambiente, sin tener esta parte de conservación, de restauración, pues también van a ayudar a que haya unas mayores emisiones allí. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes pueden seguir contestando los que faltan. Ahorita más adelante vuelvo y les presento estos resultados allí. Entonces, permítanme, vuelvo acá a la presentación. ¿Listo? Entonces, ya con eso, bueno, pasamos aquí al contexto nacional. Bueno, aquí quedaron unas flechas, creo que son del Zoom. Sí, bueno, pero que no incide mucho en la presentación. Ok, bueno, entonces aquí está ya el contexto nacional. Ya pasamos pues, a analizar qué se ha hecho, se ha proyectado aquí en Ecuador. Como tal, bueno, tenemos este contexto. Cada vez vemos este tipo de noticias, son muy frecuentes, ¿sí? Ya se están volviendo cada vez más frecuentes. Tenemos unas sequías más fuertes, más prolongadas, los eventos de inundaciones cada vez son más fuertes, tenemos más eventos de lluvias intensas y altas temperaturas en el país, se presentan también altas temperaturas, ya pronósticos que muestran altas temperaturas en unos días, en varios días. Tenemos aumento de eventos de temperatura extrema, las heladas, disminuciones bruscas de temperatura, incluso pues hace poco, el lunes, hubo pues esta parte de las nevadas que ocurrió en la sierra, ahí pues en el Ecuador. Sí, digamos que eso se está volviendo cada vez más frecuente, que estos eventos se están dando con una mayor frecuencia y con una mayor intensidad. Como tal, ya pues ingresando al contexto nacional, ante estos cambios, este aumento de estos eventos extremos, ante el incremento pues de todo esto que se ve acá, del cambio de clima, los países que hacen parte de la Convención Marco de Naciones Unidas, uno de los compromisos es generar unos documentos donde expresen su situación frente al cambio climático, el análisis de cómo ha cambiado el clima históricamente, cómo podría cambiar hacia el futuro, qué medidas de adaptación y mitigación se han ido tomando, cómo están las emisiones en diferentes sectores, diferentes emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros aspectos. Eso es lo que pues se tiene allí en esta parte de las comunicaciones nacionales, el cual es un reporte que cada país presenta periódicamente a la Convención Marco para pues tener pues esta evaluación, poder apalancar recursos y poder tomar más acciones frente al cambio climático. Entonces el Ecuador a la fecha ha generado 3 comunicaciones nacionales y pues la más vigente, la que se está haciendo, la que se tiene ahorita todavía pues como oficial es la tercera. La cuarta pues se viene desarrollando actualmente. Se espera tener que se esté lista, si mal no estoy, para febrero del año entrante. Eso fue lo que indicaron. Entonces pues ya se está generando pues este documento con todos estos aspectos. Uno de ellos, que es importante, es el de las proyecciones climáticas. Es mostrar cómo podría cambiar el clima en el Ecuador hacia el futuro bajo los diferentes supuestos que componen los escenarios, desarrollos tecnológicos, económicos, sociales, ya enfocados a nivel país. Y estas proyecciones pues permiten tomar elementos o considerar elementos para la generación e implementación de diferentes acciones y medidas de adaptación y mitigación. Entonces allí se tiene pues estos escenarios. Como tal de la primera comunicación de esta de acá, los escenarios que se generaron fueron unos escenarios pues muy preliminares, muy básicos, en el cual solo se colocaba un valor de incremento de temperatura y un porcentaje de incremento de precipitación. Y con base en ello, pues hacían las proyecciones del impacto que se tenían en diferentes sectores. Ya a partir de la segunda comunicación nacional se empezó a integrar mayor información, integrar más modelos, integrar un mayor avance en la generación de estos escenarios. ¿Sí? Entonces en estos escenarios se integró pues el uso de 3 modelos, el ETA, el PRECIS y el T959, si mal no recuerdo, para generar las proyecciones bajo diferentes escenarios de emisiones. El A1B, que es un escenario intermedio, el A2, que es un escenario de altas emisiones, y el B2, que es un escenario de bajas emisiones. Con base en ello, pues se proyectó el cambio del clima a diferentes periodos, a corto plazo, entre el año 2015 y 2039, y a largo plazo, hacia finales de siglo. ¿Esto qué nos mostraba? Que la precipitación presentaría cambios
de aumento de la precipitación, aumento en estos mapas está en rojo, disminución en azul, aumento de las lluvias en la parte de la costa y en la parte occidental de la sierra, y reducciones en la parte central de la sierra, y pues con unas leves reducciones en la parte de la Amazonía. Eso en el corto plazo. En el largo plazo se presentarían pues incrementos considerables de más del 60 al 70% en las lluvias, en la costa y en la sierra, y reducciones más o menos del mismo orden de magnitud hacia la parte de la Amazonía. En cuanto a la temperatura, bueno, se tenían incrementos de 1 a 1.3 grados, siendo los más altos en la Amazonía y en la sierra, bajo el escenario 1B en el corto plazo, y en el largo plazo, pues incrementos ya de 2, 3, 4 grados en todo el país, siendo pues los más altos en la parte de la Amazonía. Sí, estos escenarios, recordemos, parten de los escenarios de emisiones, donde se tenían los supuestos de desarrollo poblacional, económico, todo ello. Ya para la tercera comunicación nacional se contó, pues los modelos fueron mejorando, se contó con mayor información climática, se contó con una participación importante de universidades, de centros de investigación y todo ello en la generación de estos escenarios. Y pues se pudo realizar estas proyecciones tomando muchos más modelos y pudiendo generar información para diferentes horizontes y para toda la gama de escenarios existentes. ¿Qué nos mostraron esos escenarios? Que la precipitación presentaría aumentos, siendo los más altos bajo el escenario de altas emisiones, el RCP 8.5, con incrementos de 10 al 20%, en algunas zonas más del 25%, en esta zona de la Amazonía. En las lluvias, en todo el país, la precipitación en términos generales se incrementaría. Únicamente en la parte oriental habría unas reducciones leves del 7 al 8% en las lluvias. La temperatura presentaría pues incrementos un poco más altos, ya de temperatura de 1 a 1.5 grados bajo el escenario de bajas emisiones, el RCP 2.6, y unos aumentos más altos bajo los otros escenarios, dándose los mismos de mitad de siglo en adelante, que es lo que vemos aquí, siendo pues el escenario de altas emisiones el que mayor aumento de temperatura presentaría allí. Para estos nuevos escenarios, como les mencionaba anteriormente, la cuarta comunicación se está elaborando. Les muestro los mapas del Atlas Climático, de lo que salió pues hace un mes del IPCC, y que en una presentación anterior de nuestro compañero Mario nos hizo la presentación de esta herramienta, ¿sí? Entonces en estos nuevos escenarios, en términos generales a nivel global, pues con los modelos globales y en el vistazo, en el bosquejo que muestra este Atlas y en el contexto global, vemos que la precipitación presentaría pues unos cambios. Voy a hacer aquí un acercamiento un momento para mostrar acá esto, para pues que quede un poco más de claridad. Aquí en esta parte, perdón, ya, en esta parte, para pues si no tienen ahí ubicado el mapa, esta parte es Ecuador continental, esto de acá, en esta franja de acá, más o menos está ubicada en esta zona. Y aquí este cuadrito que vemos acá, pues con una baja resolución, son las Islas Galápagos. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan ahí presente en estos mapas que vamos a ver allí. Entonces, ¿qué nos muestran en estos escenarios? Pues, en términos generales, incrementos del orden del 10 al 20% de la precipitación hacia Galápagos. En la parte de Ecuador continental hay una serie de discrepancias. Esto que vemos aquí con líneas, pues con franjas, con líneas diagonales, son zonas donde los modelos globales no tienen un consenso. Algunos me muestran que la precipitación va a incrementarse allí, otros me muestran que hay una reducción. Entonces, cuando no hay consenso en esta herramienta, él muestra estos datos de esta forma, con esas líneas, donde pues no hay un acuerdo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que la información sea incierta, no, sino que allí se debe trabajar en generar, en hacer la evaluación de todos esos modelos globales, cuáles tienen una mejor representación para el país, y solo tomar este subgrupo de ellos y mirar qué nos proyectan. Aumento de la precipitación, disminución, ¿sí? Hacer ese ejercicio, que pues es un ejercicio importante que se hace cuando se generan proyecciones climáticas. Entonces, bueno, esos escenarios, nuevamente volviendo a los mapas, nos muestran cambios en las lluvias, incrementos en el corto plazo, en 2021-2040, e incrementos más fuertes
sobre todo en Galápagos, de más del 50% de las lluvias, bajo pues, la mayor parte de los escenarios, hacia finales de siglo. En cuanto a la temperatura, pues tenemos incrementos de por lo menos 1.5 grados. Aquí vemos la escala. Hacia el corto plazo, todos los escenarios me muestran que hacia 2040 la temperatura será por lo menos 1.5 grados más alta de lo que la tenemos actualmente. Y hacia final de siglo ya va cambiando con cada escenario. En el escenario de bajas emisiones, en el escenario de sustentabilidad, se mantiene en ese 1.5, incrementa un poquito, 1.7 por ahí, es en temperatura. En los otros pues ya pasa de 2, de 3, incluso de 5 grados, como vemos en el escenario de alto uso de combustibles fósiles. ¿Sí? Entonces esos escenarios pues están allí a nivel global. Ya se tienen, ya pues un trabajo que se hicieron con el PLANAC, con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ya tiene esta actualización de las proyecciones para Ecuador. Por si de pronto están interesados, ustedes pueden solicitarlo a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ya pasando pues esta parte del contexto general, nuevamente vamos a hacer una participación con ustedes con otra pregunta con base en esto que vimos ahora. Entonces aquí queda pues la pregunta, ¿sí? Nuevamente para los que tienen dispositivos móviles pueden escanear el código QR que vemos allí, o si no ingresar a la página y colocar el código que pues que se les va a poner allí. 994. Listo. Gracias. Listo, ya lo pusieron allí. Entonces, este código o entrar a esa página, y allí la pregunta es la siguiente. Ya les voy a mostrar. Entonces, es esta de acá. Entonces, con base en lo que vimos en esas, pues en estos escenarios, y no solamente en esos escenarios, sino en la percepción, en lo que han ustedes vivido día a día en el Ecuador, ¿cuáles de estos eventos climáticos que vemos aquí en este listado y oceánicos considera que son los que más se han incrementado en los últimos años? Cada vez hay más lluvias intensas, o cada vez hay más días con temperaturas muy altas, que a veces las lluvias duran más, o las sequías son más prolongadas, hay un mayor aumento del nivel del mar, hay, no sé, un aumento de la acidificación oceánica, de pronto otro elemento que no tenemos allí en la lista. ¿Sí? ¿Cuáles de esos consideran que son los que más han cambiado? ¿Sí? Entonces aquí, pues bueno, ya vamos viendo varias respuestas. Por favor, para que vayan contestando allí. Y pues vemos allí, bueno, efectivamente está pues... Ajá, ya vemos, Guillermo, cómo van respondiendo, y mientras lo hacen te quería preguntar, estas discrepancias que se ven en los modelos respecto a Ecuador en la parte de precipitación, ¿cómo crees que se podrían minimizar o se podrían, digamos, acercar mucho más a la realidad? ¿Con qué mecanismos o de qué forma tú crees que se podrían minimizar? Bueno, justamente para reducir esa incertidumbre que se tienen con las proyecciones climáticas, uno de los pasos que se toman o que se realizan es el de hacer una evaluación de cada modelo que componen o que generan proyecciones climáticas por separado. Estos modelos, ¿qué ocurre? Me generan información no solo para los escenarios a futuro, sino que también deben generar información para el periodo histórico, es decir, para años anteriores. Esa información que generara para años anteriores se utiliza para evaluar estos modelos que tan bien o que tan mal me representan el clima que yo tengo observado, es decir, lo que yo tengo en mis estaciones climáticas, en mis diferentes puntos de observación de datos meteorológicos. Entonces lo que se hace allí es tomar cada modelo, los datos históricos de cada modelo, compararlos con los datos de mis estaciones para un periodo de por lo menos 30 años, comparar esos datos y ver el modelo que también me representa. ¿A qué me refiero con esa representación? Si me representa las temporadas de lluvia en los meses que son, o si me representa los meses secos en los meses que son, las temporadas de más altas temperaturas en los meses que son, los de bajas temperaturas en los meses que se dan, ¿sí? Revisar qué tan alejados o tan acercados están los valores que me muestra de estas variables meteorológicas, ¿sí? Todo ese análisis se hace, revisar cada modelo
y con base en esa revisión tomar solo un conjunto de ellos, tomar unos 5 o 10, bueno, la cantidad de modelos que se considere que mejor representación me hicieron del clima. Y con base en ellos, pues ya pues reviso las proyecciones, la tendencia que me muestran esos modelos. Y con eso pues ya tengo unas proyecciones con un menor nivel de incertidumbre. Gracias, Guillermo, por tu respuesta. Así que ya vemos ahí cómo están respondiendo. Creo que ya tenemos algunos datos que quieras compartir. Sí, sí es interesante pues lo que vemos acá, digamos que efectivamente, bueno, se ha visto que cada vez hay más días, más eventos de lluvia intensa, lluvias extremas, sí es el que pues predomina aquí en las respuestas. Hay cada vez más días con temperaturas muy altas, sí, eso pues cada vez tenemos una mayor frecuencia de estos eventos. Y bueno, algo curioso que bueno, también se ha percibido es que así como hay días con temperaturas muy altas, tenemos noches o días en la madrugada donde la temperatura es muy baja, o sea, una disminución también bastante atípica o brusca de la temperatura allí. Entonces, pues también eso es algo que pues está ocurriendo cada vez más. Y pues aquí también se tiene algo que sí se ha visto en muchas partes del país, bueno, y también en general del planeta. Cada vez las sequías pues son más extensas, cada vez los periodos secos se prolongan más y los periodos de lluvia son cada vez más cortos, pero intensos, ¿sí? Vemos aquí que tenemos más lluvias extremas y pues en algunos casos las lluvias pues duran más, pero son cada vez más fuertes. Y bueno, tenemos también que se anota aumento del nivel del mar y la acidificación oceánica allí. ¿Mm? Listo. Entonces, bueno, esos son como los aspectos. Efectivamente, tenemos que, sí estamos viendo algunas evidencias de pues este cambio climático allí. Ya pues pasando a la pregunta, ya para terminar pues con la presentación, con la charla, algunas conclusiones que se tienen. La primera, bueno, que con cada reporte de evaluación, esos escenarios van presentando ajustes o mejoras en la forma en que representan el clima, tanto en el pasado como en el futuro. Como se tiene mayor conocimiento, mayor recurso computacional, mayores herramientas, pues estos escenarios, estas proyecciones van mejorando, ¿sí? Entonces, pues, como se tiene estos elementos, pues cada vez que se genera un reporte de evaluación, por lo general hay nuevos escenarios, porque se tienen pues mejores elementos para proyectarlos. ¿Qué es lo que vemos también allí? Pues en lo que vimos en todos los escenarios, tanto a nivel global como a nivel de Ecuador, es que la temperatura muestra aumentos, siendo más elevados en algunas regiones, en la Amazonía particularmente, según cada escenario y periodo, ¿sí? La precipitación, mientras tanto, pues presenta comportamientos o diferentes tendencias de proyección. En los escenarios de emisiones, los SREs, vimos que pues tenía incrementos significativos en la costa y en la sierra y reducciones considerables en la Amazonía. En estos RCPs y en los nuevos SCPs, pues la tendencia general es al aumento de las lluvias, aunque con los SCPs todavía se tiene la incertidumbre porque no hay un consenso de los modelos allí. Después se espera que ya con los resultados de esta cuarta comunicación nacional ya se tengan pues unas proyecciones con menor incertidumbre. Y esta última conclusión, recuerdo pues que la mencioné hace algunos años cuando se hizo la entrega de los escenarios de tercera comunicación nacional, sigue siendo vigente actualmente. Y es que así como día a día los modelos, los escenarios, todas estas proyecciones van mejorando, se va mejorando la investigación del cambio climático, también se debe mejorar la capacidad investigativa del país frente a estos temas. Se debe potenciar pues, al Servicio Meteorológico, al INAMI, al INOCAR, al servicio pues, que se encarga de la parte de observación y análisis de cuestiones oceánicas en el país, y también potenciar a la academia y a los centros de investigación para que se desarrollen mejores investigaciones, más investigadores, más productos climáticos y mejores resultados que pues ayuden al crecimiento y al fortalecimiento del país, no solo en esos temas, sino pues también que ayuden al crecimiento del país en diferentes aspectos como tal. Aquí, bueno, las referencias, ya pues ahorita se las copio aquí en el chat de la sesión, donde pues ustedes pueden encontrar si quieren consultar con más detalle las comunicaciones nacionales, los documentos técnicos de estos escenarios y si quieren pues consultar el atlas, que bueno, ya lo veíamos en la charla anterior con Mario, donde ustedes pueden consultar las proyecciones que se están generando, pues que generaron los nuevos escenarios allí.
Y bueno, eso era lo que quería pues compartirles el día de hoy. Muchas gracias a todos pues por su atención y bueno, estamos abiertos pues a las preguntas, a comentarios. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy interesante. Creo que el Ecuador no está exento de los efectos del cambio climático y eso lo estamos viendo en estos modelos que el IPCC los ha entregado y que es necesario que los analicemos y empecemos a tomar cartas en el asunto, no solo en bajar los niveles de gases de efecto invernadero, sino también en adaptarnos, ¿no es cierto? Adaptarnos a estas realidades que ya estamos viviendo, lluvias intensas, sequías prolongadas que hacen que nuestros alimentos sean más complejos de cultivar. Y aquí tenemos algunas preguntas, Guillermo. Alex nos dice, ¿en qué partes del Ecuador se esperaría mayores problemas para el manejo de recursos hídricos respecto a los escenarios que nos has presentado? Gracias y saludos. Ok, bueno, gracias Alex. Bueno, principalmente pues las regiones que mayores problemas tienen pues con los recursos hídricos pues son aquellas que están curiosamente más cercanas a la costa, digamos las que presentan más las temperaturas. Bueno, con este aumento de la temperatura, pues hay un mayor derretimiento de los glaciares y va a haber una mayor pérdida pues de esta masa glaciar y pues por lo tanto algunos ríos que pues cuya principal fuente de agua es de estos glaciares, pues van a verse afectados porque pues estos están desapareciendo, están teniendo menor masa y pues por lo tanto pues van a tener menor agua en unos años posteriores. Entonces serían como esas dos partes. De todas formas, no hay que descuidar por la parte de la Amazonía, si bien es cierto pues que es la zona más lluviosa, que pues a pesar de que las proyecciones nos muestran un poco de aumento de la precipitación allí, hay otros factores que pueden incidir en el manejo del recurso hídrico, en cosas como la deforestación, el mal uso de la tierra, todo ello, pues puede también generar problemas en los recursos hídricos, independiente que el escenario, la proyección como tal de clima, pues nos muestre que si solo se tomara ese elemento, pues no había problemas, pero pues debemos siempre tener en cuenta otros aspectos en los impactos a los diferentes recursos naturales. Gracias, Guillermo. Karen nos dice, muchísimas gracias, Guillermo. Ana nos dice, excelente exposición. Rafael nos pregunta, ¿en qué parte del Ecuador tú crees que se esperarían mayores problemas? Y Marvin nos dice, excelente ponencia. ¿En qué Muchas partes gracias. crees tú, Guillermo, que tengamos más Bueno, problemas? ¿O en todo? bueno. No, pues digamos de problemas iba a haber pues significativos, pero algo que pues es bastante preocupante, que bueno, vi con la tercera comunicación, con los RCPs y que ahora vuelvo a ver con los SCPs, con los globales, es Galápagos, ¿sí? Ahí en Galápagos el incremento de la precipitación es crítico, proyectado, se esperan incrementos de más del 20, el 30%, pues, en este incremento de precipitación y eso pues puede generar muchos más serios problemas de los que se tienen actualmente. Entonces es como la región más delicada, sobre todo por los ecosistemas que se tienen ahí, que son bastante sensibles, son únicos en el mundo. Y pues esto, sumado pues al aumento del nivel del mar, al aumento de la acidificación oceánica, y dado que es una isla, pues son islas, pues, entonces eso va a generar pues también bastantes problemas. Sí, digamos, es la parte más crítica o más delicada que considero para el Ecuador. Gracias, Guillermo. Wellington nos pregunta, nos dice excelente exposición y dice, ¿cómo entender que estamos en el camino correcto a la adaptación si las mediciones de clima e hidrología han disminuido en el país? ¿Qué opciones existen de tener proxies? Si nos puedes comentar qué son los proxies. Y Manuel nos dice, muchas gracias, qué buena presentación. Bueno, gracias Wellington por la pregunta. Eh, y sí, pues digamos, allí primero se debe fortalecer las mediciones, algo, o sea, si no se tienen los datos del clima, que
pues, de cómo se tiene el clima, cómo ha cambiado en los últimos años, es complejo, es complicado, pues, hacer, digamos, se tiene una mayor incertidumbre en cuanto a lo que se podría pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque entre menos datos, menos información, pues toca buscar otros elementos, otras formas de completarla, que si bien se pueden tener muchas herramientas, todo eso, de todas formas, se tiene todavía la duda de si realmente ese valor que complementamos fue lo que realmente pasó. Afortunadamente existen muchas herramientas, muchos datos alternativos que nos ayuda como a resolver ese problema, digamos, a solventar esa situación donde no hay mucha información. Pero siempre en principio es fortalecer las mediciones. O sea, muy poco va a cambiar realmente al dato observado, al registro de la variable como tal dentro de la estación. Eso, pues, digamos, es lo que yo consideraría allí que se debe como mejorar. Ahora, con la parte de la adaptación, de esa parte de que tan acertados o no son, pues se debe tener pues muy buen conocimiento de la zona. A veces, pues, bueno, casos que he visto pues, en Ecuador y en otros países, a veces se toman las acciones o las medidas de adaptación con base pues en datos globales o en datos muy generales y no se conoce el contexto como tal de la zona, ¿sí? Una experiencia, por ejemplo, que tuve. En alguna zona, alguna vez fuimos a conocer, a que nos indicaran cómo era el clima allí en esa región. Mostrábamos los datos que nos mostraban, pues las proyecciones, todo ello, y nos decían que, bueno, es interesante saber lo que dicen las estaciones, pero aquí también hay otros fenómenos de clima más particulares, microclimas, en algunas zonas, pues, no llueve lo que debería llover, pero pues a nivel de la provincia sí llueve bastante, ¿sí? Entonces, que se estaban tomando acciones para el aumento de las lluvias, pero en esa zona estaban disminuyendo. Entonces, como que en esa parte no se estaba teniendo en cuenta pues esa particularidad. Entonces, en esa parte de la adaptación, se debe tener en cuenta pues más, aparte de los datos, también las particularidades propias de la zona, conocer bien la zona y a las personas y a los sectores a los que se van a aplicar esas acciones y medidas de adaptación. Gracias, Guillermo. Es cierto que el cambio climático no es solamente una cuestión física o ambiental, es una cuestión humana, ¿no es cierto? Es una cuestión socioeconómica y eso también es importante que se tome en cuenta. Aquí hay una pregunta que me parece importante, Guillermo. Existe un mapa interactivo de Climate Central donde muestra las posibles inundaciones por el aumento del nivel del mar. Hace unas semanas se publicó. ¿Usted cree que hay que tomar en cuenta acciones, sobre todo en la planificación del ordenamiento territorial, ahora que se aproximan elecciones y enfocarse en estos temas de interés? Totalmente. Pregunta Sí, Marvin. sí, gracias, Marvin. Sí, efectivamente, o sea, el aumento del nivel del mar, bueno, eso creo que es la segunda evidencia clara de este cambio climático. Aparte de la temperatura, hemos visto pues que el nivel del mar, el mar pues está aumentando y también pues está presentando cambios importantes, ¿sí? Entonces se debe tener en cuenta en la planificación, ¿sí? Tener en cuenta también las proyecciones de cómo podría aumentar este nivel del mar. Por cierto, también en este trabajo de Cuarta Comunicación Nacional se está integrando estas proyecciones, un trabajo que también viene haciendo el proyecto Cuarta Comunicación con Planac y pues con otras entidades, para generar estas proyecciones a nivel de aumento del nivel del mar, un trabajo pionero bastante bueno que se viene realizando pues allí en Ecuador con esta parte. Entonces, esos elementos, ese aumento del nivel del mar se debe tener en cuenta justamente para la planificación, es decir, no construir cada vez más pegado a la orilla del mar o planificar obras que estén muy cerca de esas zonas que posiblemente en 20, 30 o 50 años van a estar inundadas, van a estar pues, cubiertas por mar. Tratar en lo posible de evitar eso, de planificar pensando pues a un horizonte de tiempo mucho más alto. Esto con el fin no solamente de evitar daños e impactos, sino también que eso puede ahorrar costos y salvar muchas vidas a futuro,
¿sí? Entonces sí se debe tener en cuenta en la planificación este aspecto del nivel del mar. Gracias, Guillermo. Pablo, aparte de felicitarte por la excelente presentación, nos pregunta si eventos extremos como el fenómeno del niño y la niña se deberían tomar en cuenta en el análisis de los modelos para proyecciones, o si ya se los toma en cuenta, no sé. Sí, sí, digamos que uno de los aspectos que se evalúa en los modelos climáticos globales es como se evalúan las series históricas, los datos históricos, justamente ver esos modelos que también me han representado esos fenómenos de variabilidad climática, ¿sí? Cuando ocurrió un fenómeno El Niño, si ha aumentado la precipitación, en el caso de Ecuador aumenta, cuando ocurrió un fenómeno La Niña, se ha disminuido la precipitación cuando han ocurrido esos fenómenos, ver si el modelo me representa o los modelos me representan esos fenómenos allí. Y con base en eso, bueno, se puede tener como un poco más de confianza en estos modelos para utilizar en las proyecciones futuras, si me está haciendo bien la representación. Ahora, hay un aspecto que pues bueno, todavía no, como recién salieron estos modelos de los últimos escenarios, no se ha evaluado bien todavía, es ver si ellos hacen una buena representación del fenómeno niño a la niña, ¿sí? Si esos fenómenos de variabilidad climática me los está representando bien o no. En los anteriores modelos, tanto los de escenarios de emisiones como los que se utilizaron o se generaron para los RCPs, gran parte de los modelos desafortunadamente no me representaban esta variabilidad climática de estos fenómenos de mediana escala, de interanual. ¿Sí? Algunos, cuando ocurrió un fenómeno en niño, lo veían como un año normal. Otros veían el caso contrario, un fenómeno en la niña, que pues en Ecuador ocasiona disminución de lluvia. Ese año proyectaron un aumento atípico. Entonces, cosas así por el estilo. ¿Sí? Todos los modelos, pues por los anteriores, tenían esa falencia. Toca mira, hacer el análisis, el estudio de si estos nuevos modelos sí mejoraron en la representación de este tipo de fenómenos. Gracias, Guillermo. Hay una pregunta que nos hace Francisco, si es que esta información se debería presentar a alguna organización. Más que nada, más que organización, yo creo que esta información el IPCC nos entrega para tomar decisiones a nivel político, a nivel de gobiernos. Entonces, lo que nosotros como ciudadanos debemos propender es a que se tomen esas decisiones, a solicitarlas. Y ahí, bueno, les comento que el 24 de septiembre se realizará la huelga mundial por el clima, al cual el Ecuador también se une, y les invitamos a todos a unirnos, ya sea de forma virtual o de forma presencial, para poder exigir que se tomen decisiones respecto a esta problemática que parece un poco lejana, pero realmente vemos que se va acercando y se va complicando cada vez con el tiempo. Finalmente, dos preguntas. La una, Raquel nos pide que por favor nos repitas esas zonas que tendrían más problema con la gestión de recursos hídricos en el Ecuador. Y Hernán nos habla de las heladas que han pasado en el norte del Ecuador, si es que estas se podrían predecir a través de los modelos que nos has presentado. Bueno, vale, entonces voy a repetir la primera parte, Raquel, con gusto. La parte de los recursos hídricos donde se tenía más problemas, principalmente es en la costa, pues donde la temperatura se incrementaría pues de una forma más crítica y donde pues se tienen menores valores de lluvia, de precipitación. Sí, entonces en esta parte es donde se tendría pues principalmente mayores problemas con el recurso hídrico bajo las proyecciones futuras. Y la segunda pues es en la sierra, pues dado el derretimiento de los glaciares, que pues cada vez es mayor, y pues recordemos que varios de los ríos dependen, la fuente principal del agua son estas zonas de áreas glaciares, los páramos, todo ello, y pues con la no existencia de los mismos, pues se generarían problemas de abastecimiento desde el nacimiento de los ríos como tal. Entonces son como esas dos regiones donde se tendrían esos problemas allí. Ahora, con la segunda pregunta, con la de Hernán, las heladas se pueden predecir con modelos climáticos de un escalón dinámico. Depende de cómo se configuren. ¿Qué es lo que ocurre con los modelos climáticos? Bueno, hay diferentes tipos de modelos, hay diferentes escalas. Hay unos modelos globales, que fueron los que vimos en la presentación, donde se hace la representación del clima para todo el planeta. Hay unos modelos regionales, que pues ya hacen una simulación para una zona muy detallada, un detalle más fino, una resolución espacial más fina y todo ello. Y
dependiendo de cómo esté configurado, cómo esté proyectado generar esas salidas, se pueden predecir o no las heladas. ¿Qué ocurre con las heladas? Las heladas es un evento particular porque es un evento que ocurre en un lapso de tiempo muy corto. Puede darse una helada perfectamente entre 20 y 30 minutos, máximo una hora. Al ser un evento extremo de una duración tan pequeña y que pues en cierta forma no se puede cuantificar o sumar, como por ejemplo es el caso de la precipitación, que cuando llueve fuerte o hay una precipitación extrema, al final del día, pues sí suma y uno sabe que llovió fuerte porque pues se tiene ese valor allí. Con las heladas lo que ocurre es eso, que la temperatura baja en un tiempo muy corto y después pues se estabiliza en un valor un poco más alto. Entonces, ¿se puede hacer la predicción con modelos numéricos? Sí, pero la condición que se debe tener es, uno, bueno, que el modelo esté bien calibrado, y dos, que las salidas sean un horizonte de tiempo muy corto, minutos, salidas cada 10, cada 15 minutos, para poder allí hacer como ese pronóstico de esos eventos, justamente por lo que por lo que se originan en un tiempo tan corto. Gracias, Guillermo. Creo que con eso terminamos. Ahora vamos a hacer este sorteo que les había comentado, así es que por favor, Guillermo, danos un número del 1 al 94, que fueron las personas que se inscribieron, por favor. Les vamos a regalar 15 kilos de 15 kilos de abono orgánico por parte de Biocompost. Ok, veamos, ¿qué será? ¿75? A ver, vamos a ver el número 75. Es para Talía Fernanda Espín Barragán, estudiante de, me parece que de la Escuela Politécnica Nacional de la ciudad de Quito. No sé si está aquí Talía. Sí, buenas tardes, buenas noches, aquí estoy. Buenas noches, Talía. Bueno, coordinamos ya por teléfono contigo para que te hagan llegar este abono orgánico de este emprendimiento de Biocompost, que toma los residuos orgánicos de nuestras casas y lo hace un tesoro para poder producir más alimentos. Muy bien, finalmente agradecerles y pedirles que por favor prendan todas sus cámaras para poder tomarnos una foto y tener este recuerdo hermoso de haber compartido más información sobre cambio climático con nuestro gran expositor que nos ha dado una exposición muy clara y realmente que nos llama muchísimo a la acción porque tenemos ahí muchísimo que hacer por cuidar nuestro planeta. Así que gracias a todos por prender sus cámaras. No se vayan sin salir en la foto. Chévere, vamos a empezar tomándonos una foto en la primera pantalla. La segunda. Y la tercera. Muchas gracias a todos. Cerrar nada más que dice Wellington, cómo pasar de la divulgación científica a la conciencia colectiva. Creo que es parte de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Con más información podemos tener más conciencia, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Y Albeiro Mendúa nos hablaba de que ya conocemos de esta crisis, que sin embargo el gobierno ha decretado una nueva explotación de petróleo y minera a gran escala en la Amazonía, lo cual es cierto. ¿Y qué estrategia poder encontrar para conservar este bosque primario? Bueno, ahí creo que nosotros como ciudadanos tenemos el poder de solicitarla, tenemos la ciencia que nos lo está diciendo. Yo creo que hay que abrir canales, ¿no es cierto? No sé si Guillermo tú quieras aportarnos algo más al respecto, como para ya cerrar nuestra charla. Gracias a todos
Vale, bueno, gracias. Bueno, contestando primero la pregunta de Wellington y ya pasando pues a la observación de Albeiro. En la de Wellington, bueno, aparte pues de lo que ya nos comentaba Magus, eh, está pues esa parte pues de esos espacios de divulgación, de generar pues esta parte de conciencia, de toda la información allí. Y también está, pues, un aspecto es también buscar la forma de mejorar esa presentación. A veces muchos documentos se quedan como en la parte técnica y pues quedan como en un lenguaje poco entendible para la mayoría de personas. Entonces se debe buscar como esa forma de no solamente, bueno, tener el informe, el artículo, el paper bien detallado todo, sino también cómo llegar esta información a la gente, cómo explicarlo, cómo hacer conciencia de la importancia de los resultados que se están mostrando, ¿sí? Y lo otro, ya relacionado pues con la parte de este tipo de medidas que desafortunadamente pues se toman, ahí pues toca bueno, considero yo que pues generar pues una mayor conciencia, una mayor participación, buscar todos los mecanismos de participación posibles en los cuales se pueda tener una mayor voz de parte de nosotros, pues como pueblo, como ciudadanía, para lograr tener una mayor intervención en ese tipo de decisiones, ¿sí? Que no quede solo tomada pues para beneficiar a un sector, un grupo muy pequeño, sino que pues sea algo que se decida con base pues en la voz de todos. Pienso yo que sería eso allí. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos con este comentario de Guillermo y agradecerles nuevamente por haber participado de estas charlas de educación en cambio climático Ecuador 2021 e invitarles también, durante este mes tendremos 3 charlas más. La una será salud y cambio climático, cómo afecta el cambio climático a nuestra salud. La segunda será relacionada a la acidificación de los océanos, ese aspecto que nos habló también Guillermo en estos modelos que hemos visto. Y la tercera, con la cual cerraremos, será la deficiencia energética, que es una gran solución que a veces está por debajo, pero que realmente puede ser una gran acción climática de parte de los ciudadanos y también de las empresas. Así que les invitamos a todos estos futuros eventos y por supuesto les hago énfasis nuevamente que el 24 de septiembre será la Huelga Mundial por el Clima, un evento mundial que todos los países lo estamos organizando justamente para solicitar a los gobiernos, a los tomadores de decisiones que realicen acciones mucho más urgentes, que lo traten esto como una crisis climática. Gracias a todos por haber participado, gracias por su tiempo, gracias, maravillosa exposición Guillermo, mil gracias por esta información que nos has compartido y nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y bueno, nos estaremos viendo. Bueno, que estén bien. Cuídense mucho. Chao. Un abrazo.